un tema muy interesante. Es un tema que vamos a empezar a ver cada día con más fuerza, que es este de los memes. Todo mundo en algún momento hemos compartido memes, nos hemos reído con los memes, pero surge una pregunta que hoy me gustaría poderles responder. ¿Los memes tienen derechos de autor? ¿Los memes los pudiéramos llegar a proteger a través de alguna figura de los derechos de autor? ¿O qué tipos de derechos podemos ejercer a través de los memes? Vemos muchas páginas que crean memes, que su contenido son netamente memes y a través de estos tratan de generar algún tipo de ingreso. Y en ese sentido, incluso algunas páginas les llegan a poner su marca de agua de que ellos son los creadores de los memes. Pero veamos a continuación qué pasa con los derechos de autor respecto de los memes. Pues bueno, para empezar, tratemos de responder si los memes tienen o no tienen derechos de autor. En principio sí, los memes tienen derechos de autor. ¿Por qué? Porque se cree que los memes son una obra. Los derechos de autor de manera general protegen a la obra. ¿Y cuándo existe una obra? La obra existe en el momento en el que nosotros la plasmamos, la creamos, le damos existencia y por ese solo hecho la obra existe. No importa si esta obra pudiera tener algún tipo de mérito, pudiera tener alguna característica especial que nosotros digamos, es una obra de arte. No, no necesariamente una obra como tal tiene que tener este sentido de obra de arte, no importa su mérito, no importa su destino, no importa que su destino, su finalidad de esta obra sea hacernos reír, no importa si tiene o no tiene mucho mérito este meme, el punto es que se ha creado a partir del intelecto humano. Por lo tanto, diremos que el meme es una obra y por tanto va a tener protección. Pero si es una obra, tiene que tener un autor. ¿Quién es el autor? Ojo, nosotros pudiéramos distinguir diferentes tipos de obra a partir de si la obra es original o no es original. Eso también es muy interesante. Por lo tanto, el autor de la obra, el que crea la obra, en nuestra legislación se nos dice que será siempre una persona física, es decir, un ser humano. Y ese será el que tendrá la posibilidad de proteger la obra y de poder ejercer los derechos de autor a través de la obra. En este ejercicio que nosotros estamos viendo, tenemos que pudiera haber diferentes tipos de obras originales, en donde de mi intelecto yo creé el dibujo, yo tomé a lo mejor la foto, me se me ocurrió la idea de poner este perrito al lado de esta persona y hacer todo este comentario alrededor de lo que está pasando hoy en día con el tema del COVID. O puede ser que tome una obra que ya ha sido creada por alguien previamente, que la modifiqué, que le añadí algunos elementos, algunas frases para hacerlo gracioso y en ese sentido, pues yo pudiera decir también que soy el creador, el titular de esa obra. Sin embargo, en este segundo caso, en donde vemos a la ranita René, que nosotros conocemos en la ranita René, pudiéramos identificar claramente al autor. Si nosotros estamos diciendo que el autor es una persona física, pues tenemos que ubicar quién es esa persona física. En este caso, el autor de la ranita René, como nosotros la conocemos, es Jim Henson, la crea en 1955 y después transmite los derechos a Disney. Algo interesante es que esta obra entonces sí tiene un autor, a lo mejor no todos los memes que circulan por la red pudiéramos identificar claramente quién es el autor, pero esta ranita sí. Sin embargo, el autor del meme pues no es el mismo autor que la ranita. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar es esta distinción que les comento del tipo de obra primigenia y obra derivada. La obra primigenia va a ser la que ha sido creada de manera original sin estar basada en otra obra preexistente o que estando basada a lo mejor en una obra preexistente, sus características sean tan singulares que permitan afirmar que es una obra original. Por lo tanto,
nosotros no podemos decir que La Ranita René, los memes de La Ranita René son una obra completamente original, porque lo que nos hace referencia en el momento en el que lo vemos es a La Ranita René, es lo que nos pudiera llegar a dar incluso gracia. Y por lo tanto, el meme de La Ranita René es una obra derivada. ¿Cuáles van a ser las obras derivadas? Son aquellas que resultan de la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, compendios, compilaciones, colecciones o transformaciones de una obra primigenia. Es decir, estamos tomando una obra original, le estamos transformando, le estamos modificando y le añadimos algo para convertirlo ya no en un personaje de televisión, en una serie animada, sino ahora lo estamos convirtiendo en un meme. Por lo tanto, la obra derivada, este meme o todos los memes que son creados a partir de la imagen de otra persona, que son creados a partir de las imágenes de caricaturas, que son creados a partir de las imágenes a lo mejor de políticos, esas son obras derivadas. ¿Tendrán algún tipo de protección? La obra original ya nos quedó clarísimo que sí va a tener la protección, es una obra primigenia, va a existir el autor y el autor tendrá todos los derechos de explotación alrededor de esa obra. Pero las obras derivadas tienen una protección diferente, van a ser protegidas en lo que tengan de originales. Es decir, yo voy a tratar, si yo creé ese meme, voy a tratar de hacerlo distintivo, de hacerlo original, de hacerlo chistoso, y en lo que tenga de diferente, de original a la obra principal, es lo que se va a poder proteger. Y algo interesante es que, ojo, no la voy a poder explotar, es decir, yo no pudiera de repente empezar a comercializar eh, algún producto relacionado con el meme, con la imagen de La Ranita René, porque quedamos que La Ranita René es el titular o el autor de esa obra es otro, yo no podría empezar a decir, pues como mi meme fue muy divertido y pegó un montón, voy a hacer entonces un memorama de mis memes con La Ranita René. Cuando yo hago eso, empiezo a explotar el meme, empiezo a tratar de comercializarlo y obtener alguna ganancia. Cuando hago eso, yo tengo la obligación de pedirle autorización al autor de mi obra original para que yo pueda explotar esa obra. Es decir, aunque mi obra derivada tiene protección en lo que tiene de original, solo puede ser explotada si ha sido autorizada por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia. Y tendría que tener entonces el consentimiento también del titular del derecho moral. ¿Por qué? Porque los derechos de autor se dividen en dos, en derechos morales y derechos patrimoniales. Respecto a los derechos morales, tenemos siempre que tener la autorización del autor, de la persona física, para poder modificar o hacer de forma chistosa, porque esa es la intención del meme, su obra primigenia. Pero puede ser que el titular del derecho patrimonial, que son los derechos de explotación a través de los cuales los podemos reproducir, vender, transformar, transmitir, le pertenezcan a otra persona. En el caso de La Ranita René, el derecho moral le corresponde al autor, mientras el derecho patrimonial le corresponde a Disney. Si yo quiero comercializar mi meme y empezar a hacer memoramas o hacer algún tipo de comercialización a través de playeras o cualquier forma de explotación de mi meme con la imagen de La Ranita René, ¿qué creen? Voy a tener que tener la autorización del autor y la autorización de el titular de los derechos patrimoniales, y tendré que pagar la regalía correspondiente por hacer uso de una obra que no es original, ¿vale? Que estoy utilizando y a través de ella estoy haciendo una obra derivada. Pero de manera general nosotros creemos, oye, pero los memes los usamos todo el tiempo, y yo creo firmemente que los memes son de uso público. ¿Pueden llegar a ser de uso público? Sí. ¿Cuándo? Cuando la obra original sea del dominio público. Para que una obra pase al dominio público, se tiene que dar una circunstancia muy específica, que se haya terminado su vigencia de protección. ¿Y qué creen? Que la protección de todas las obras es muy amplia.
se protege durante toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Por lo tanto, en el caso de la ranita René, que vimos que fue creada en los años 50, pues primero tendríamos que averiguar si el autor sigue o no sigue vivo. Y si no sigue vivo, pues si la ranita se creó en los años 50 para la fecha del día de hoy, no han pasado esos 100 años después de la muerte del autor, quiere decir que esa obra sigue teniendo protección y no ha caído en el dominio público. Por lo tanto, solamente una obra que ha caído al dominio público puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de pedir autorización, sin necesidad de pagar algún tipo de regalía. Pero esto cuando hablamos de las obras originales. ¿Qué pasa con una obra derivada? Pues si se trata de una obra derivada hecha a partir de una obra original, esta obra derivada también puede caer en este mismo supuesto de que llegue al dominio público por la terminación de su vigencia. Dijimos que la obra derivada va a tener la protección que la misma protección que una obra original en cuanto a lo que tenga de original. Por lo tanto, una obra derivada, un meme hecho a partir de una obra original, eso sería una obra derivada, puede llegar a tener protección los 100 años después de la muerte del autor de esa obra derivada y hasta que terminen esos 100 años entra al dominio público. Nosotros podríamos poner de ejemplo obras derivadas muchas. Las historias de Blancanieves, de Hansel y Gretel, todos estos cuentos que en primer momento son cuentos o son obras de carácter literario, pudiéramos decir, este cuento es ya del dominio público. Y al ser del dominio público, ¿qué creen? Que ya cualquiera la puede llegar a utilizar. Por lo tanto, pudiéramos utilizar estas historias para hacer memes, para recrear otras figuras, pero no los dibujos que normalmente asociamos a estas historias. Yo no puedo usar el dibujo de Blancanieves porque los derechos patrimoniales de este dibujo es de Disney, por ejemplo. Hasta que pierda esa protección y, ojo, no solamente porque ya pasó a dominio público en materia de derechos de autor, creamos que ya de verdad es de dominio público y lo podemos usar. Puede ser, y en el caso de Disney así es, que esos dibujos además tengan un registro marcario y si tienen un registro marcario, pues ya no lo vamos a poder utilizar aun cuando haya terminado su periodo de vigencia en materia de derechos de autor porque ahora va a estar protegida por una marca. En ese sentido, cuando una obra derivada sea del dominio público porque terminó su vigencia, serán protegidas en lo que tengan de originalidad, es decir, solamente la parte creativa que tú le incorporaste podrá tener alguna protección, pero tú no puedes evitar o prohibir que otra persona utilice tu meme. ¿Por qué? Porque ese meme lo estás utilizando o lo estás creando a partir de una obra que ya está en el dominio público. Quiere decir que todos los demás podemos tener también la posibilidad de usar esa misma obra para modificarla y hacer un meme diferente. Imaginemos que la ranita René ya está en el dominio público y entonces las 20,000 páginas de memes que hay pueden utilizar la misma ranita René y hacerle un contenido diferente para crear su propio meme. Yo puedo decir, yo quiero proteger mi meme en lo que tiene de originalidad para que nadie más esté utilizando mi meme. Pero no puedo decir, no quiero que nadie utilice la ranita René para que no puedan hacer memes. Eso yo no lo puedo hacer porque al caer al dominio público quiere decir que todos lo pueden utilizar y lo único que se me va a proteger a mí por utilizarlo es ese pedacito, ese cachito que tenga de originalidad, lo creativo que yo le haya incorporado. Por lo tanto, un meme que esté en el dominio público puede ser utilizado por cualquier persona y al momento de ser transformado, modificado, se le adhiere algo de originalidad, solamente eso se podrá proteger y no puede dar derecho a quien hace ese meme a que se impida que otras personas hagan una versión diferente utilizando la misma pieza original. Además de esto,
déjenme decirles que pues pudiéramos utilizar también esta idea de que los memes son utilizables a través de las redes sociales, pero quizá no nos quede tan claro quién es quién es el autor. Y en ese sentido también pudiéramos utilizar de manera libre los memes porque las obras anónimas se pueden utilizar de manera libre por cualquier persona en tanto no sepamos quién es el autor. Cuando aparezca alguien que diga, hey, yo soy el autor, bueno, en ese momento los derechos de autor se van a ver identificados con una persona y a esa persona entonces le tendremos que pedir autorización, que paga regalías. Ojo, no quiere decir que porque los memes tengan derechos de autor, no es que no se puedan utilizar, que estemos haciendo mal uso de ellos, pero quienes son los titulares de esos memes, quienes crean los memes, en cualquier momento pueden decidir retirar su meme, decir, yo no quiero que lo estés utilizando, voy a pedir que lo retiren o iniciar algún tipo de acción o procedimiento, lo pudieran hacer. Que no lo hagan no quiere decir que no pueda hacerse. Y en ese sentido, pues, insisto, los memes tienen derechos de autor porque existe una persona física que lo ha creado, que puede crearlo desde su propia creatividad, desde su propia originalidad, o bien puede ser que no lo haya creado al 100%, porque haya utilizado la imagen de una persona, de un dibujo que es muy conocido, que es muy representativo, una caricatura, y a partir de ese momento lo haya modificado. Tenemos aquí una pregunta, nos dice qué infracciones corresponden a un meme con la foto de un actor o una actriz. Esto es muy interesante porque resulta que también existen otros derechos como el derecho a la propia imagen. Yo pudiera decidir que quiero que se retire un meme porque está afectando mi imagen pública. Y en ese sentido, la explotación de la imagen, sobre todo cuando son actores o actrices que se dedican a explotar su imagen pública, es ese derecho de poder ejercer la posibilidad de autorizar o prohibir el uso de su imagen, les da la facultad de muchas acciones, acciones administrativas, acciones civiles. En materia de infracciones, pudiéramos nosotros decir que está violando el derecho en la imagen de esa persona, sobre todo si encontramos que hay lucro, que de pronto nosotros vemos que está la foto de una actriz haciendo algo chistoso, pero ese meme está ligado a lo mejor a una página que lo que promociona es la venta de televisores, de pantallas, de celulares, de algún tipo de aparato en específico, de producto muy en específico, y utiliza los memes para monetizar su página, para llamar la atención, para que la gente empiece a comprarlos. Ahí vemos una explotación muy clara de esa imagen y esa persona sin ningún problema puede iniciar infracciones en materia de comercio. Esas infracciones en materia de comercio se resuelven por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y otro tipo de acciones que pudiera tomar son acciones civiles, en donde pudiera estar demandando el pago de daños y perjuicios por el uso y explotación de su imagen. Mariana Robles nos dice, con la reforma sobre derechos de autor, ¿cómo se limita este tema en los memes? ¿Será posible o no seguir realizando, usando y posteando memes? Bueno, esta protección que les digo respecto de que los memes tienen derechos de autor, la tienen desde mucho antes de la reforma, ¿ok? Lo que pasa es que antes quizá no teníamos una herramienta para poder decir, oye, esa imagen es mía, ¿no? Está comercializando mi imagen a través de un meme. Ese dibujo, esa fotografía es mía. La están explotando a través de un meme y no tengo la posibilidad de identificar quién es. Con la reforma lo que se busca es tener herramientas para así poder identificar quién está explotando esta imagen. Si yo veo que alguien está posteando esta imagen, yo pudiera a través de estas nuevas herramientas, sobre todo con la notificación y retirada de contenido, dar un aviso a Facebook, por ejemplo. Facebook
fíjate que fulanito está utilizando mi imagen, o está utilizando mi foto, o está utilizando mi personaje, mi dibujo, lo que yo creé. Él no es el titular, soy yo. Él no me pidió autorización para hacer la modificación y convertirlo en un meme, ni me está pagando regalías por lo que él está obteniendo a través de la explotación del meme. Te pido, Facebook, que des de baja ese contenido y que además me indiques quién es. Hoy en día sí se tiene esa herramienta. Antes no, pero sí se hacía. Era un poco más complejo, pero sí se hacía. En el caso, por ejemplo, de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, era muy común que siempre estuviera rastreando páginas en donde se pudieran descargar canciones o contenidos de manera gratuita y él estuviera rastreando los links, los contenidos, pidiendo que se bajaran esos contenidos y a lo mejor no tenía la posibilidad de identificar quién era la persona que lo subía. Hoy en día sí tenemos esa posibilidad a través de estas reformas, porque estas reformas imponen algunas obligaciones tanto a los prestadores de servicios por Internet como a los prestadores de servicios en línea. A los prestadores de servicio de Internet ellos son los que nos van a poder decir, fulanito de tal, a través de tal red, porque sabemos que pueden crear perfiles falsos, dar de baja sus cuentas, crear nuevas, pero a través de estas dos herramientas de los prestadores de servicios de Internet pudiéramos identificar claramente quién es el que está utilizando de manera indebida esta información y entonces al autor le pueden dar la información para que él pudiera después iniciar algún tipo de acción legal que puede ser administrativa, que puede ser civil. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta más. Insisto, los memes son muy divertidos, pero hoy en día hemos visto que este contenido está siendo muy utilizado para monetizar. Fernanda Flores nos pregunta, ¿qué ocurre en aquellos casos en los cuales el meme se comparte en diversas ocasiones? Aquí, ojo, no solo porque yo haya compartido el meme, yo estoy cometiendo alguna infracción, ¿vale? Si yo estoy compartiendo el meme porque lo vi en una página de memes y se me hizo muy divertido y alguien manifiesta que ese contenido viola derechos de autor, lo único que va a pasar es que me van a bajar mi meme, ¿no? Y me van a avisar, oye, tú estás violando derechos de autor porque compartiste este meme, pero a través de Facebook es posible rastrear quién compartió, quién creó el meme, dónde se subió por primera vez. Y en este sentido no pasa nada si estamos compartiendo los memes, no es como una cacería de brujas que nos van a estar persiguiendo por compartir memes. De manera general, creo que lo que se busca es no una censura, no que ya no haya memes, no que no se puedan compartir, sino que de las ganancias, si yo quiero seguir compartiendo esos memes y quiero seguir generando algún ingreso por esos memes que no son originales porque los estoy creando a partir de una obra preexistente, pues ya sé que me van a estar bajando el contenido si no tengo la autorización del autor. Lo que se está buscando es que los creadores de contenidos quizá no originales, se pongan en contacto con los autores y que paguen las regalías correspondientes. Por lo tanto, ya vas a tener una licencia de uso para que puedas modificar como tú quieras a la ranita René, para que tú puedas modificar como quieras a cualquier personaje, a Pikachu, a quien tú quieras, y puedas utilizarlo para crear algún tipo de ingreso, pagándole de ese ingreso que tú estás obteniendo, pagándole la regalía correspondiente al que sí es el autor original de ese dibujo, de esa imagen. Y aquí habrá que ponernos también a pensar en diferentes aristas. En el caso de las imágenes personales, es muy delicado porque pudiéramos generar cuestiones de bullying, ¿no? Hay a veces imágenes que nos pueden parecer chuscas que se comparten de los niños, de las personas, de los adultos mayores, de las mujeres, de los hombres, de todos nosotros, y que la vemos de manera general muy graciosa y pudiera generar
alguna cuestión muy dañina para esa persona, en donde se sienta atacada, en donde le hagan bullying y en donde pueda generar en algo mayor o peligroso para la salud de esa persona. Y en ese sentido, esa persona tiene que tener la posibilidad de decir, oye, retira ese contenido porque es mi imagen. O los autores, retira ese contenido porque soy el autor y a mí no me están dando ni un peso y ellos están ganando a través de lo que yo estoy creando. Creo que estas reformas lo que buscan es incentivar el acercarse con los autores, pedir autorización, pagar regalías, pedir licencias de uso o generar tu contenido como tú quieras de manera original. ¿A quién se le pagan las regalías y cómo se obtendría una licencia de uso? Las regalías es un acuerdo que se tiene que dar entre el que va a usar esa obra y el propio autor. Si no ubicamos al autor, porque esto es súper real, no solo, imagínense, no solo con los memes, con las obras que de pronto uno escucha una canción, ve una película y una pintura y no sabemos quién es el autor. Lo más recomendable es acercarnos a las sociedades de gestión colectiva. Por cada rama artística hay una sociedad de gestión colectiva, hay una sociedad de gestión colectiva para autores y compositores de música, hay una sociedad de gestión colectiva de artistas plásticos, hay una sociedad de gestión colectiva de ejecutantes de música y así sucesivamente. De acuerdo a la rama artística que yo quiera, puedo acercarme y preguntar a esa sociedad de gestión colectiva si ellos están representando a alguien en específico que quiero usar su material o si la imagen que yo a lo mejor no ubico al autor, pero tengo la imagen, decirle, mira, muéstrame tu catálogo para ver si de tu catálogo hay algo que a mí me pueda interesar. Y las licencias de uso las expiden, por lo general, igual la puede expedir el propio autor o las sociedades de gestión colectiva. Y estas licencias de uso es un pequeño acuerdo de voluntades en donde te dice, por un año me tienes que pagar tanta cantidad de dinero para que tú puedas utilizar de manera ilimitada durante ese año esta imagen y te den ciertos autorizaciones o derechos sobre esta imagen para que la puedas modificar, transformar, cambiarle de color, ponerle algo chistoso, editar. Y en esto, insisto, en cualquier tipo de rama, ¿vale? Vemos a veces memes muy interesantes que ya no son solamente una imagen plana, que son los GIF. Podemos ver a veces memes en donde vemos gente bailando, gente riéndose, música de fondo. Todos estos elementos pudieran pertenecer a una rama artística diferente y tendríamos que acercarnos con ellos. ¿Qué pasa con los memes que tienen de fondo fotografías del paisaje? El fotógrafo podría demandarme por explotación. Si yo no soy el autor de esa fotografía, sí. Ojo, de manera general, el paisaje se encuentra en un espacio público. Si yo voy pasando por ahí, tomo una fotografía y de esa fotografía se me ocurre hacer un meme, pero yo soy el autor de la fotografía, no hay ningún problema. Pero si utilice una fotografía de alguien más, sí puede llegar a haber un problema. Les platico un caso, no precisamente de un meme, pero del uso de fotografías de forma no autorizada. Tenemos que hay fotoperiodistas y este caso es un caso real, sucedió en Ciudad Juárez, hubo una manifestación por los feminicidios, hace una chica el fotoreportaje y como esta chica tiene contacto con diversos grupos feministas, sube las fotografías a su Facebook, son muy buenas fotografías, es una fotógrafa profesional, un periódico, no local, un periódico a nivel nacional, se acerca con ella y le dice, me interesan tus fotografías, están muy padres. ¿Cuánto me cobras por pasarme tus fotografías y que yo las pueda publicar en mi periódico? Porque, ¿qué crees? No cubrí esa manifestación en el lugar donde tú estás y me interesa mucho hacer una nota. La chica les dice cuál es su cotización, cuál es el precio que tienen las fotos y jamás se vuelven a comunicar con ella. Bajan las fotografías de Facebook porque ella las había compartido en Facebook y había permitido que otras personas las compartieran en Facebook y al otro día tenemos en
la página principal de este periódico a nivel nacional todas las fotografías de la chica. Ni siquiera se mencionaba quién era la autora de las fotografías. Y el periódico se transmite a través de Facebook, a través de redes sociales, y podemos ver las fotos de la chica en donde, obviamente, a partir de la manifestación de la chica, pues sabemos que no le pidieron su autorización, no le pagaron ni un peso y violaron sus derechos morales porque ni siquiera se mencionó que ella era la autora de esas fotografías. Son fotografías, podríamos decir, del espacio público, de calles, de banquetas, de paredes, de la gente que fue a la manifestación. Pero hay una autora de esas fotografías, por lo tanto, hay derechos de autor. Pasa lo mismo con los memes. Si yo agarro una foto de otra persona y la convierto en un meme porque es un paisaje muy chistoso, porque es un paisaje muy bonito, porque lo que quise hacer fue una reflexión, ahí estaría yo violando derechos de autor. Pero ojo, no solamente los violo de manera general, si yo estoy pensando en que, porque la agarré, la tomé y puse algo bonito y la transmití, yo estaré violando derechos de autor si yo le estoy explotando, si estoy haciendo con ella un lucro directo o indirecto. Esta es la parte interesante. No creamos que todos los que usamos Facebook vamos a estar siendo perseguidos por la Ley Federal del Derecho de Autor porque estamos compartiendo memes. No. Si yo estoy utilizando el meme para explotarlo de manera económica y contiene una obra, sí, ahí sí estoy haciendo mal uso porque estoy obteniendo dinero y ese dinero no lo estoy repartiendo a través de una regalía con el autor. Pero si yo soy un usuario común y corriente, agarré la foto, no la estoy comerciando, no la estoy distribuyendo, pudiéramos ver que a lo mejor estamos en algún tipo de excepción. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene muchísimas excepciones y esas excepciones nos permiten utilizar las obras para diferentes cosas, para nuestra vida común, por así decirlo, sin necesidad de que tengamos que pedir autorización y que tengamos que pagar regalías. Brenda nos pregunta, ¿qué pasa con los memes que incluyen fotos de personas y si esta foto esta circula de forma libre en Internet? Ok, puede ser que yo tomé una foto de Google, ¿vale? No necesariamente me metí al perfil de una persona o de un fotógrafo o de alguien en específico. Tomé una foto de Google, no sé quién sea el autor de esa foto, pero sé que va a tener el autor de esa foto. Tiene que haber alguien que haya tomado esa foto o sí o sí. Y yo estoy haciendo un meme. Si yo estoy creando un meme y empiezo a circularlo por internet, aquí sí puedo llegar a tener algún tipo de problema porque, insisto, el derecho a la imagen es un derecho personalísimo. Si ese meme, esa causa un tipo de desprestigio respecto de la persona, genera burlas respecto de la persona, aun y cuando haya sido una foto que está circulando, que yo no identifico quién es el autor, yo puedo estar violando los derechos de la imagen de esa persona. Y también estaré violando derechos de autor respecto del fotógrafo, porque pues además ni siquiera sé quién es, yo la agarré de Google y ahí no venía ni el nombre del fotógrafo. Aquí, insisto, lo que estamos tratando de buscar es hacer un equilibrio entre lo que yo puedo utilizar, los contenidos a los que yo puedo acceder, que Internet nos da la posibilidad de acceder a todo tipo de contenido, pero no es lo mismo el libre acceso que el libre uso. Estas palabras parecieran ser lo mismo y no lo es. Libre acceso es que yo a través de Internet puedo tener la posibilidad de acceder a contenidos. Pero el libre uso no necesariamente me lo da el Internet. Yo si quiero acceder para ver Netflix a través de la plataforma de Internet, tengo el libre acceso porque tengo Internet, pero no tengo el libre uso si no tengo una cuenta de Netflix. Tengo que pagar. Lo mismo pasa con todas estas obras, con las fotografías, con las canciones, con los dibujos, con todo lo que se nos ocurra. Yo puedo tener libre acceso porque tengo Internet, pero no necesariamente tengo libre uso. Si ese uso estará
condicionado al pago de una regalía para que yo pueda acceder a él, para que yo lo pueda explotar, para que yo lo pueda disfrutar, pues entonces tendré que hacer el pago correspondiente. Bueno, espero, digo, y no es que, insisto, no es que nosotros como usuarios pues tengamos que estar pagando de manera general sí las regalías a los autores, es respecto de quienes lo estén explotando, pero cuando ya es la imagen de una persona, ahí sí es más delicado porque ese derecho a la imagen me va a representar que yo puedo estarle faltando el respeto. Yo como autora, nos dice Mariana Robles, yo como autora de un libro, fotografía o dibujos utilizados en memes, ¿cómo puedo estimar el valor de un derecho a autor de mis obras? Ya que muchas veces las empresas se aprovechan y no sabemos como autores si está bien o mal pagado mi arte. Esta es una pregunta muy interesante. A partir de la ley no se establece que tenga que haber un pago, una cuota en específico, y este siempre va a ser un tema a discusión y lo es con los autores, lo es con los museos, lo es con las editoriales. Los museos nos dicen, oye, ¿yo por qué tengo que pagar regalías todavía que estoy dando acceso a la cultura? Ah, bueno, pero pues es que tú cobras porque entren al museo, pero cobro 10 pesos, pero estás cobrando. Pero es que ayer me pidió 1,000 pesos por poder exhibir su obra en mi museo y hoy me está pidiendo 1,000,000. Así es, ¿vale? El autor tiene la posibilidad de fijar cuánto va a ser el pago de regalías por la utilización de su obra. La regalía implicaría eso, pagar una cantidad de dinero por el uso y explotación de la obra, ¿ok? Sin embargo, si yo ya detecté el uso no autorizado de mi obra y me voy a un procedimiento, ya sea civil o de carácter penal, también pudiera llegar a ser de carácter penal, yo tendría que solicitar la reparación de los daños y perjuicios. Y esa reparación de daños y perjuicios implicaría que no puedo obtener menos del 40% de las ganancias que la otra persona obtuvo a través de la explotación de la obra. Ahí ya hay un referente a partir de un porcentaje. Pero si yo no estoy en ese caso, si yo apenas voy a negociar respecto de mi obra, es el acuerdo de voluntades, lo que las dos partes fijen. Tú dices, yo te voy a cobrar 1,000 pesos y el otro te dice, oye, no, es que es mucho, entonces no te doy mi obra. Yo te voy a cobrar 1,000,000 de pesos, oye, me parece perfecto. Ah, bueno, el valor de la obra no es algo que se pueda medir ni que se deba medir a través de la propia legislación, ¿vale? La legislación no pudiera imponer tarifas respecto del cobro de regalías. Lo que sí puede hacer es que si entre las dos partes no llegan a un acuerdo para establecer un pago de una tarifa por una regalía, pues nos podemos acercar también al INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a solicitar la mediación para el establecimiento o fijación de una tarifa, ya que no nos pudimos poner de acuerdo. Y el INDAUTOR, pues lo que básicamente hace es decir, ¿cuánto cobran en otros países por esto? Y sacar ahí un promedio y decir, bueno, yo les propongo que se cobre esta tarifa para el pago de regalías de este tipo de obra. Pero realmente es muy subjetivo y es un acuerdo de voluntades. Claudia Gabriela nos dice, las personas que comparten sus imágenes en redes sociales ceden los derechos a las plataformas. No necesariamente es que estemos cediendo los derechos a las plataformas. Sin embargo, lo que sucede es que al momento de que nosotros aceptamos los acuerdos y las licencias de uso en Facebook, estos acuerdos son acuerdos de carácter unilateral que ya están establecidos y que no se pueden negociar por las partes. Aquí yo no le voy a poder decir a Facebook, oye, es que no, yo no quiero darte acceso a esta imagen o yo no quiero darte permiso de que puedas almacenar todas mis imágenes y que después las puedas utilizar. Estos convenios que nosotros firmamos o acuerdos de voluntades que firmamos, pues como son de carácter unilateral, solo nos dan la opción de decir sí o no.
Y si decimos que no, la misma plataforma nos dice entonces no te doy acceso a mi plataforma. Nosotros no estaríamos cediendo de manera discriminada nuestros derechos respecto de nuestras fotos o respecto de los contenidos que compartimos. Lo que estamos haciendo es dando autorización para que la propia plataforma los pueda utilizar. Ceder y autorizar tiene dos cosas diferentes. ¿Qué sería? Al autorizar, yo te estoy dando permiso para que lo utilices y lo modifiques y lo transmitas, pero ceder implicaría que yo ya no lo pudiera utilizar en ninguna otra forma, que ese contenido se convirtió en propiedad de Facebook. Y no es así, no estoy cediendo esos derechos, estoy autorizando que esos contenidos los pueda también utilizar Facebook, utilizar Twitter, utilizar Instagram. Y por eso vemos después que hay problemas también con la utilización de nuestros contenidos a partir de otras plataformas. No sé si haya alguna pregunta más. Hola, Norma. Qué gusto. Pues bueno, espero que esta plática les haya hecho reflexionar un poquito en todo lo que generamos a partir de nuestros propios contenidos y nos haga un poquito más conscientes de por qué los memes tienen derechos de autor, de por qué estas nuevas reformas acerca de los contenidos respecto de los derechos de autor y que lo que se busca pues no, en realidad no es tanto una censura como se ha querido ver a través de los medios de comunicación, sino mediar un poco las violaciones a derechos de autor que hay a través de las plataformas y bueno, no escandalizarnos tampoco, no es que estemos siendo perseguidos por Facebook para ahora bajar nuestros contenidos siempre, no. Lo que se busca es mediar un poquito la situación y pues espero que nos veamos la próxima sesión. Gracias. Nos vemos.